Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Te saluda tu hermana Mary Ann Rodríguez y en esta mañana, tarde, noche, te invito a que una vez más, Biblia en mano, comencemos con un nuevo estudio de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar cubriendo el estudio número 5, el estudio bíblico 5 del expositor Senda de Vida, el tercer trimestre. Hoy es 14 de agosto de 2020 y el título de la clase es José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Hemos dicho hasta ahora que Noé fue tipo de Cristo, mi Salvador, por cuanto a través de Noé se preservó la raza humana, tipo de la obra de Cristo que fue el Salvador de la raza humana. También hablamos de Melquisedec, tipo de Cristo, por cuanto fue rey y sacerdote. Y no hay otra persona en la Biblia, además de Cristo, que haya sido rey y sacerdote. Pero cuando hablamos de José, José es un ser especial. José es un ser especial. José es tan especial que el libro de Génesis tiene 50 capítulos. Y desde el capítulo 37 en adelante, del 37 al 50, 14 capítulos, no se habla otra cosa, sino de la vida de José y por ende de su familia, de su descendencia y de lo que hizo por su pueblo. 14 capítulos dedicados a la historia de José. No hay otro patriarca, salvo Abraham, al que se le hayan dedicado 14 capítulos. Ni siquiera a Jacob, ni siquiera a Isaac. Era su padre que tuvo 2 o 3 capítulos solamente. ¿Y qué tenía de especial este José? Podemos empezar diciendo que su historia fue una historia fascinante, porque él pasó de la esclavitud al palacio. Y eso parece título de telenovela o de serie de televisión, y de hecho de José se ha escrito mucho y se ha filmado mucho, porque José viene a ser una especie de ceniciento y eso le gusta a la gente. Pero eso no es lo fascinante de su historia. Lo verdaderamente fascinante de José fue su integridad moral, que fue producto de una relación con Dios que no se afectó, sino que sobrevivió el odio, el abandono, la esclavitud, el dolor, la traición, el desprecio, la tentación, las riquezas y el poder. Lo voy a repetir porque hay creyentes que pueden sobrevivir las duras, pero no tanto las maduras. Pueden sobrevivir la aflicción, pero en la bendición como que se separan del Señor. Y José, lo leo porque lo tengo escrito, y ustedes saben que yo escribo mucho. Últimamente pongo la libreta atrás porque cuando veía las grabaciones veía tanta palabra, y es que yo escribo como para 2 clases, yo escribo muchísimo. Y lo tengo escrito así que lo puedo leer. Dice: lo verdaderamente fascinante de la historia de José fue su integridad moral, producto de una relación con Dios que sobrevivió el odio, el desprecio, la traición, el abandono, el dolor, la tentación, pero también el dinero, las riquezas y el poder. El título de la clase lo compara con la perfección, pero tenemos claro que estamos hablando de la perfección de Cristo, porque José era hombre y no hay hombre perfecto. Eso es algo que lo podemos estipular desde ya. No tenemos que buscar mucho en la Escritura. Yo voy a buscar unos versículos que hablen acerca de la perfección, pero tú y yo sabemos, porque tú y yo somos hombres y mujeres, y sabemos que nosotros no somos perfectos y no conocemos a ningún hombre que sea perfecto. Así que eso ya lo dejamos estipulado. Vamos a partir de la premisa de que la perfección de la que se habla aquí es la perfección de Cristo, una perfección que nosotros vamos a imitar y vamos a tratar de alcanzar, porque a eso fuimos llamados. Perfecto quiere decir tener el mayor grado posible de bondad, y no bondad en cuanto al trato, sino bondad en cuanto a la calidad. Bondad es ser bueno y ser el mejor, ¿sí? Tener el mayor grado posible de bondad y excelencia en su línea. También quiere decir que posee el grado máximo
de una cualidad o defecto. Y esto me cayó de película, porque si tú puedes tener el grado máximo de una cualidad o de un defecto, quiere decir que está tan correctamente dicha la frase ser un perfecto caballero como la frase ser un perfecto idiota. Y esto me cae de variedad porque digo, entonces está correctamente dicho, porque tú puedes ser perfecto en cuanto a cualidad, pero también perfecto en cuanto a defecto, o sea, llevar un defecto hasta su máxima expresión. Efesios 4:13 dice, hablando de los dones espirituales, en este caso de los dones ministeriales, porque fueron los dones que dio Cristo a la iglesia. Dice que los dones Cristo los dio con el propósito de perfeccionar a los santos. Eso quiere decir que los dones son regalos, pero no son regalos míos para mí. Son regalos que Dios le da a algunos creyentes, porque Él es el que los distribuye y los reparte, pero son para perfeccionar a los santos. Y los santos son todos los creyentes. Para la edificación. Los perfecciona usando a estos que tienen los dones, perfecciona a todos para entonces la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, y dice todos, lleguemos a la unidad de la fe. Si alguien se está preguntando cómo se alcanza la unidad, yo le invito a que lea el capítulo 4 de Efesios, porque podemos hablar mucho de la unidad y podemos discutir medios y métodos humanistas para alcanzar la unidad, pero el capítulo 4 de Efesios te dice el secreto de la unidad en el Espíritu. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, el varón perfecto es Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como dice Isaías, el cual no hizo pecado, por eso fue perfecto, ni se halló engaño en su boca. Ya dijimos que no hay hombre perfecto. Y Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es Eclesiastés. Y el Salmo 14, 2 y 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En una ocasión, Jesús se encontró con un joven muy espiritual, él era tan espiritual, y se acerca al maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué cosa haré para alcanzar la vida eterna? Le interesaba alcanzar la vida eterna, pero estaba partiendo de la premisa incorrecta. Claro, era judío y estaba bajo la ley. Y entendía que la fe se alcanzaba por sus obras. Y dijo, si por si acaso me falta alguna obra, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor, que es tan sabio, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No le contestó su pregunta. Primero le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ni uno solo. Solo Dios es bueno. Y mire con qué sutileza el Señor le advierte de antemano de la imperfección del hombre, imperfección que le impidió guardar la ley y cumplir con la ley. Y esa imperfección se debe a su naturaleza caída. O sea que el único bueno, y fíjense que el adjetivo bueno lo leímos en la definición de perfecto. Dice, tener el mayor grado posible de bondad, y Jesucristo usa la misma palabra, bueno. El único bueno, o sea, el único perfecto es Dios. Pero aún así le dice y le contesta, guarda los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Y Jesucristo le dice, ¿cuáles? Él ya lo sabía. Pero Jesucristo como quiera le dice cuáles son los mandamientos. Y él dice, no, pues ya eso yo lo tengo planchado. Si es por guardar los mandamientos, yo los he guardado desde mi juventud. Quiere decir que era joven, pero desde más joven los había guardado. Y se cantó el más santo, porque si es por obra, ya yo cumplí, ya yo he guardado los mandamientos. Y ya él se sentía bueno. Jesucristo le empieza a decir que no era bueno, pero él se sentía
Como que no, yo no le hago mal a nadie, yo le hago bien a todo el mundo, yo cumplo con todos los mandamientos. Y Jesucristo le dijo, perfecto, solamente te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, porque tú crees que has alcanzado la perfección, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. 3 pasitos solamente tenía que seguir. Si quieres ser perfecto, perfecto delante de Dios. La perfección de la que está hablando Jesucristo es la perfección moral, la perfección espiritual. Y el joven ni siquiera le contestó. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Fíjese que no dice rico, no dice que era rico, ni dice que tenía muchas riquezas, dice que tenía muchas posesiones. Y una posesión es algo que tú tienes en tu poder. Y lo que tú tienes en tu poder te da cierto poder. Por eso se utiliza la palabra poder. Y hay personas que como él, que tan fácil cambian el poder que le puede dar Dios por el poder que le dan las riquezas o cualquier otra posesión que puedan tener, que te das ese cierto sensación de poder, de sentirte superior. Él se sentía superior porque guardaba los mandamientos y se sentía superior por las riquezas que tenía. Y por eso se consideraba perfecto. Pero lamentablemente no lo era, por cuanto rechazó el poder de Dios y la salvación que Jesucristo podía ofrecerle. Sin embargo, hay un llamado de Dios a todo el mundo, a todos los creyentes hacia la perfección. Dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Punto. Es un versículo bien cortito. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento lo amplía y dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por si decían, ¿cómo voy a ser perfecto? Pues haciendo lo que hubiera hecho Dios. Y tú preguntarás, ok, pero Dios es Dios. ¿Cómo alcanzó yo la perfección? Pablo dijo que él no era perfecto, fíjate. Pero sin embargo, aunque decía que todavía no había alcanzado ser igual a Cristo, porque él se estaba comparando con la perfección de Cristo, dijo que seguía hacia la meta, porque esperaba poder algún día alcanzarlo. O sea que la perfección es un camino, porque si es una meta, quiere decir que hay una carrera. Entonces no se trata de haberlo alcanzado, sino de ir caminando hacia esa perfección. Ya a Timoteo le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que si nos estamos preguntando cómo vamos a alcanzar la perfección, Dios nos ha dado el instrumento. Toda la escritura que nos redarguye, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye en justicia, en hacer lo correcto, para que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos perfecciona entonces? Vivir conforme a esta palabra. Ya está contestada nuestra pregunta. Y en este día nosotros vamos a dejar que esta misma palabra nos enseña a través de la historia de José, de la vida de José, cómo se puede ser perfecto en carácter y en conducta. Y no, repetimos, José no era perfecto, pero por alguna razón la Biblia no registra sus defectos ni tampoco sus desaciertos, con el propósito de que sea el tipo de Jesucristo, el varón perfecto. Fíjense que los defectos de Abraham, los desaciertos de Abraham, de Moisés, de David, todo lo registra la Biblia, pero en José se lo reserva con ese propósito de que tengamos un modelo de perfección moral, tipo de Jesucristo.
Vamos a comenzar en el capítulo 37 y este capítulo comienza diciendo que habitó Jacob. Jacob es el padre de José, el patriarca, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob estaba donde tenía que estar. Nosotros estudiamos hace un tiempecito todo el camino que tuvo que recorrer Jacob después que salió de su casa hasta que regresó a Canaán. Pero José, a diferencia de su padre Isaac, que vivió en Gerar, que fue en tierra de los filisteos, José regresa, Jacob regresa a Canaán. Recuerde que Jacob desde siempre tenía su mirada puesta en la promesa. Eso fue lo que lo hizo suplantar a su hermano, aunque él había recibido, su madre Rebeca había recibido la profecía de que el menor iba a servir al mayor. Usted sabe que idearon suplantar a Esaú porque él tenía su mirada en la promesa. Él quería la bendición, él quería la primogenitura. Y fíjese que cuando se va a instalar en Canaán, regresa a Hebrón, al lugar donde habitó Abraham. Así que él iba encaminado hacia la promesa. Él estaba bien seguro de lo que quería. Y esta es la historia de la familia de Jacob, dice el capítulo 2. Así que vamos a hablar de la historia. Gracioso, porque cuando dice la historia de la familia de Jacob, empieza con José. Y yo le voy a decir que José no era el único. Usted sabe que el patriarca tuvo 12 hijos, que fueron los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Pero cuando dice, esta es la historia de la familia de Jacob, 2 puntitos, dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José era el penúltimo hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Los primeros 4 hijos fueron hijos de su primera esposa, Su primera esposa Lea. Saben que él trabajó 12 años para Raquel, pero su suegro no le dio a Raquel, sino que le dio a Lea. Pues Lea le dio 4 hijos. Y cuando Raquel vio que ella era estéril, que no podía darle hijos, y estaba tan atribulada, pues le dio a su sierva Bilha. Y Bilha procreó 2 hijos de Jacob. Entonces Lea, que ya había dejado de dar a luz, también se afligió y le dio a su sierva Silpa. Silpa tuvo 2 hijos más. Entonces, estaba tan afligida Lea que un día Rubén, su hijo mayor, venía del campo con unas mandrágoras y Raquel le pidió mandrágoras y Lea le dijo, está bien, yo te doy mandrágoras. Fíjense que las mandrágoras estaban asociadas con la fertilidad, quizás por eso Raquel hizo el trueque que hizo. Entonces le dice a Raquel, yo te doy mandrágoras, pero tú me dejas dormir con Jacob. Y ella dijo, está bien, pues vete, duerme con él y dame las mandrágoras acá. Entonces Lea engendró 2 hijos más. Y al final Dios se acordó de Raquel y Raquel tuvo 2 hijos. El primogénito fue José y el Benjamín, el más pequeño de los 12, que también fue hijo de Raquel, fueron los hijos de su amada Raquel. Por eso José era tan especial para su padre, porque es el primogénito de la mujer que él amaba, que era Raquel. Ok, continuamos. José tenía 17 años de edad, era un muchachito, y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Curiosamente, con los hermanos que estaba José apacentando las ovejas, eran con los hijos de las siervas. Jacob no lo envía con los hijos de Lea, porque los hijos de Lea tenían jerarquía, y los envía con los hijos de las siervas porque aunque eran mayores que él en edad, eran menores en jerarquía. Él, por ser hijo de la esposa y no de la sierva, pues tenía cierta jerarquía y Jacob siempre quiso proteger a José. Dice que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Así que otro lado que nos da este versículo es que José tuvo que lidiar con los patrones de conducta deformados de sus hermanos mayores. Pero él no nos imitó su ejemplo e informaba a su padre
del mal comportamiento de ellos. Esto lo hace soplón, lo hace chismoso, lo hace chota, ¿no? Podemos decir que el no informar a su padre lo hacía cómplice del comportamiento de sus hermanos e impedía a su padre que pudiera corregirlos. Así que él, como él tenía ese sentido de justicia, a pesar de ser tan joven, tenía un alto sentido de justicia, entendía que lo correcto era informar a su padre sobre lo que hacían sus hermanos. Nótese cómo aquí ya no se llama a Jacob, sino Israel. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. En el versículo 1, le dice Jacob, y en el versículo 3 le dice Israel. Y yo busqué a ver por qué, y más adelante en algunos versículos le decía Jacob y en otros le decía Israel, y yo empecé a hacer un análisis y un exégesis de por qué se le estaba diciendo aquí Israel en lugar de Jacob, pero me detuve porque me di cuenta de que le estaba buscando las 5 patas al gato, porque en realidad los dos nombres se repiten, se alternan indiscriminadamente en todo el relato. Y me acordé de que Pablo le dijo a los corintios que tenían tanto conocimiento, que siempre le andaban buscando las 5 patas al gato, porque eran buscadores, los griegos siempre fueron buscadores y amantes del conocimiento. Y me acordé que Pablo le dijo a los corintios que no pensaran más de lo que está escrito para que no os envanezcáis. Y dije, se acabó, porque yo ni soy exégeta, ni tengo que ir más allá de lo que ya está escrito. Y lo que está escrito es que a veces se llamaba José, a veces se llamaba Jacob y a veces Israel, pero sin ningún propósito aparente, gloria a Jesús. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y yo dije que fue el primer error de Israel, fue que se olvidó de que él era Jacob. Y Jacob tuvo problemas, como le dije anteriormente, porque vino de un hogar dividido. A él se le olvidó los problemas que surgieron en su hogar y cómo se dividió esa casa por la preferencia de sus padres. Porque él era el hijo consentido de mamá y Esaú era el hijo consentido de papá. Y si bien él tenía la promesa y Dios se lo hubiera dado como quiera, su mamá intervino, tuvo una intromisión en los planes de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, lo que trajo la división en esos dos hermanos. Y usted se recuerda, si no se recuerda, yo le invito a que busque el estudio que hicimos del libro del profeta Abdías, donde hicimos el relato de todo lo que tuvieron que pasar esos dos hermanos, cómo se estuvieron divididos toda la vida. Jacob no volvió a ver a su hermano y todo surgió por las preferencias de papá y de mamá que criaron un hogar dividido. Gloria a Jesús. La justificación de Israel para amar más a Jacob que a todos sus hijos que le había tenido en su vejez, eso no era justificación. Después de José él tuvo a Benjamín. Estaba más viejo cuando tuvo a Benjamín y no se justificó con ellos. No había justificación para ellos. En realidad, como dije antes, era hijo de su amada Raquel y era el primogénito de Raquel, así que si lo amaba más, por lo menos que se guardara, porque hay hijos que uno tiene como más afinidad que con otros. Acuérdense que cuando papá y mamá se juntan, se mezclan los genes de papá con los genes de mamá y se hace una mezcla ahí, de que los hijos unos tienen más de papá que de mamá, unos tienen más de papá que de mamá, unos tienen algo del abuelo, otros tienen algo del tío, y la genética es algo indescifrable, solamente Dios lo conoce, porque eso está todavía en poder y autoridad de Dios y el hombre no ha podido entrar ahí. Pero a pesar de que hubiese tenido más afinidad con José, o que significara mucho para él por ser el hijo de Raquel, no tenía que evidenciar esa preferencia dándole a él un vestido diferente al de sus hermanos. Dice que le dio una túnica de diversos colores y los escritores bíblicos coinciden
los estudiosos bíblicos, perdón, porque los escritores ya murieron, los estudiosos bíblicos coinciden en que esta es una traducción directamente tomada de la Septuaginta, pero que la palabra que se utiliza para la túnica de varios colores puede significar una túnica de manga larga y una túnica larga, una túnica de rayas. ¿Qué pasa? Esa no era la túnica que usaban los pastores, esa era una túnica especial. O sea, ni siquiera era apropiada para pastorear ovejas. Lo que estaba era marcando una diferencia porque era una túnica más fina, más elegante. Sus hermanos tenían túnicas cortas, de manga corta, para facilitar el trabajo, porque eran pastores de ovejas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no tenía que marcar esa diferencia, porque eso es lo que trabajó fue en el corazón de sus hijos para que se aborrecieran. Para que aborrecieran. Dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pobre muchacho, ni siquiera le podían hablar bien, gloria a Jesús. No debió haberlo hecho. La preferencia provocó entonces que sus hermanos lo aborrecieran, y en esto José es tipo de Cristo. Cristo fue amado del Padre y fue aborrecido de sus hermanos. Es cierto que Dios tenía un plan trazado para su pueblo y que obró a través de los hermanos de José para encaminar a José a donde quería llevarlo, que era a Egipto, para luego hacer la provisión que vamos a ver. Pero esto no justifica el comportamiento, gloria a Jesús, de los padres. Jacob perpetuó el error de Isaac y Rebeca. Él repitió el error de sus padres. Este error de tener preferencia por un hijo sobre otro. Dios no necesita intervenciones externas para cumplir sus propósitos. Él usa situaciones que Él mismo provoca. Gloria a Jesús. Pero eso no nos justifica a nosotros. Mira, como el caso de Sara y Agar. Dios le iba a dar el hijo a Sara. Sara no tenía que darle a Abraham, a su sierva Agar. ¿Qué provocó esto? Consecuencias nefastas, porque ahí tenemos otros dos hermanos que son enemigos hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy. O sea, Dios tiene unos planes, Dios hace unas promesas. Entonces queremos intervenir nosotros para ayudar al plan divino. Mire, ¿qué le dijo Mardoqueo a Esther cuando le pidió ayuda para salvar a los judíos? Si tú no lo haces, le dijo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. O sea, si tú no lo haces, Dios lo va a hacer de alguna manera como Él lo vaya a hacer, porque Dios siempre va a cumplir sus planes. Entonces tú lo que tienes que hacer es meterte en el plan de Dios, no salirte del plan de Dios, ni tampoco querer intervenir en el plan divino. No sé si me di a entender, pero yo lo tengo claro lo que estoy diciendo. Alabado sea su nombre para siempre. Y dice que soñó José un sueño. Aleluya. Y lo contó a sus hermanos. Job 33, 14 y 15 dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Hay sueños que son de Dios, pero no todos los sueños son de Dios. Tenemos que tener discernimiento espiritual para entender o pedirle a Dios que nos dé la revelación cuando los sueños son suyos. Pero a José parece que tenía una comunión muy especial con Dios, porque Dios le hablaba a través de sueños. Y por error, y digo por error, porque nuevamente Dios utiliza esta circunstancia para acomodarla a sus planes, pues por error contó José a sus hermanos, y esto provocó que ellos lo aborrecieran más. Debemos ser muy cautelosos a quien contamos las revelaciones que Dios nos da, porque no todo el mundo está en el mismo nivel espiritual, no que nosotros estemos tan altísimos, ¿verdad? Pero si Dios nos da una revelación, nosotros tenemos que saber a quién le contamos lo que Dios pone en nuestro corazón, porque las revelaciones del Señor no son bien recibidas por aquellos que no conocen a Dios. Pueden provocar incredulidad, pueden provocar envidia, pueden provocar cosas peores como lo que provocó aquí, que fue que lo aborrecieran.
Bendito sea su nombre para siempre. Y puede también provocar que esa persona que tú le estás contando te diga algo contrario a lo que Dios quiere y sea de obstáculo en tu camino. Así que tenemos que tener mucho cuidado a quién le contamos lo que Dios nos revela. Recientemente no. Recordemos el ejemplo de María. María recibió una revelación del ángel de que lo que había en su vientre era de Dios. Y María, dice la palabra, que guardaba estas cosas en el corazón. Las revelaciones que Dios le daba, ella no iba a contárselas a otros. Ella las guardaba en su corazón. Inclusive cuando fue a visitar a su prima Elizabeth, mira lo que hizo Dios. Antes de que llegara María, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth le confesó a María que lo que estaba en su vientre era de Dios. O sea, María ni siquiera tuvo que contársela y Dios preparó a Elizabeth para recibir la revelación. O sea que si vamos a contarle algo a Dios, algo a alguien que Dios ha puesto en nuestro corazón, mucho cuidado a quién se lo vamos a contar. Contarle cosas espirituales a quien no tiene el Espíritu Santo no tiene sentido. Porque las cosas del Espíritu al hombre natural le son locura. Entonces le vas a contar cosas espirituales a alguien que no lo va a poder recibir. No es necesario. José le cuenta a sus hermanos 2 sueños. Él tuvo 2 sueños. El primer sueño fue que estaban recogiendo espigas en el campo y cada uno tenía un manojo de espigas. Y los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo de él, que estaba recto. Y el segundo sueño que tuvo fue que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y esto provocó que ellos le gritaran, ¿qué? Entonces tú vas a reinar sobre nosotros. ¿Qué es que tú vas a señorear sobre nosotros? Inclusive cuando se lo contó a Jacob, Jacob le dijo, ¿qué? Que tu mamá y yo, ¿qué es lo que te pasa? Que tu mamá y yo nos vamos a inclinar delante de ti. Y le dijo, ¿qué es lo que tú te estás creyendo? Pero sin embargo, aunque sus hermanos lo aborrecían, dice que Jacob meditaba luego sobre esto, o sea que se quedó pensando en lo que Dios le había dicho. El resultado de contarle el sueño fue que sus hermanos lo vendieron a unos madianitas mercaderes que lo llevaron a Egipto. Y le llevaron a Jacob la túnica de colores, se le llevaron ensangrentada para que Jacob creyese que una bestia lo había devorado. O sea que mira el final que tuvo. Fue desgracia para José y desgracia para Jacob, que desde entonces lloraba la muerte de su hijo. José es tipo de Cristo porque fue vendido a precio de esclavo. José fue vendido por 20 monedas de plata, que era el precio de un esclavo joven. Cristo fue vendido por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo adulto. Y porque finalmente reinará sobre sus hermanos. José reinó sobre sus hermanos y Cristo finalmente algún día reinará sobre el pueblo judío. José fue vendido nuevamente cuando llegó a Egipto y fue vendido. Mira dónde Dios lo llevó. Porque es que Dios pone, no le digo que Dios no necesita la intromisión de nadie. De toda la gente que estaba comprando esclavos, un siervo de Faraón, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, llamado Potifar, lo compró y se lo llevó a su casa. ¿Quién puso a Potifar en el camino de José? Dios, que no necesita intromisiones indebidas para cumplir sus planes en todo el camino de José. José solamente se dejó llevar. José se montó cuando usted va a lavar el carro al car wash y le dicen, alíñese por aquí, métese los rieles. Usted se monta en los rieles y ahí le van echando agua, le van echando jamón y usted se deja llevar. Pues así José se dejó llevar por el camino por el que Dios lo llevaba. Y Dios le iba poniendo la gente que lo iba a ir encaminando. Fíjense cómo Dios lo orquestó todo para llevarlo de la esclavitud al palacio. Pero él se dejó llevar. Que llegó como esclavo al palacio, amén. Quizás muchos quieran empezar por arriba. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo importante es que llegó. Los hombres buscan influencias
contactos o palas, como decimos en Puerto Rico, porque les gusta comenzar por arriba, caer con paracaídas, como decimos los puertorriqueños. Pero José comenzó por donde tenía que comenzar, trabajando, aprendiendo, capacitándose. O sea, no podemos dar ese salto, ni empezar por arriba. Si empezamos por arriba sin tener las capacidades ni la experiencia, podemos caer y llegar al fracaso. Y usted dirá, no, porque Dios está conmigo. Pues Dios estaba con José, si lo dice la Biblia. Dios estaba con él. Es más, Potifar, que era un egipcio pagano, pudo ver que Dios estaba con José porque Dios lo iba bendiciendo y lo iba prosperando donde quiera que iba. Pero comenzó sirviendo. Entonces, como fue honesto, como fue trabajador, como empezó a aprender a administrar. O sea, ¿cómo tú vas a llegar a palacio sin saber administrar? ¿Cómo Dios te va a entregar su obra en tus manos si tú no has pasado por todos los procesos de aprendizaje? Gloria a Jesús, desde abajo, trabajar, administrar, conocer una civilización tan avanzada como la egipcia. Dios le dio ese privilegio, pero tenía que aprender. ¿Hubiese podido ser tan buen administrador si no hubiese comenzado sirviendo? Yo digo que no. No olvidemos que era el niño preferido de papá, que gozaba de privilegios, y esto hacía más dolorosa su situación porque estaba solo, lejos del trato amoroso de su padre, en una tierra extraña. Sin embargo, él no se sentó a llorar. O sea, nunca en el camino de la vida de José vemos que él se sentó a lamentarse y, como hizo el pueblo israelita cuando estaba en el desierto, a llorar por las cebollas de Egipto. Él no se sentó a llorar por su túnica de colores que tenía en casa de su padre. Lo llevaron de esclavo, trabajó. Se lo llevó Potifar, trabajó. Lo puso a cargo de todo, trabajó, aprendió y se fue capacitando por donde Dios quería llevarlo. Dios estaba con él y su amo vio que Dios estaba con él, que Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Y esto me dice dos cosas. Primero, que José no dejó a su Dios. José no perdió nunca su identidad de hebreo, nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de glorificar a Dios. Donde quiera que iba, se proclamaba hebreo. No lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo, pero todo el mundo sabía que era hebreo y sabía que le servía a su Dios. Y segundo, que se esforzó a pesar de su juventud y de su inexperiencia, porque de lo contrario no hubiese hallado gracia ante Dios y ante Potifar. Dice la Escritura que le halló gracia delante de Dios, que lo prosperó, y delante de Potifar, que lo puso a cargo de toda su casa. También trabajó José y tanta confianza tenía su amo en él, que lo puso por mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, para entregarle a un joven todo, a un esclavo todo, tú tienes que confiar en él. Tú tienes que haber visto honestidad, tienes que haber visto integridad, tienes que haber visto que esa persona todo lo que hacía lo hacía bien y que era de confianza, porque él entregó toda su confianza. Y Dios lo bendijo y prosperó a Potifar por José, porque nosotros donde llegamos podemos ser de bendición si nosotros permanecemos sujetos a Dios. Como José, Cristo también fue abandonado por todos, pero el Padre estaba con él. Así como Dios estaba con José, dice la Escritura que el Padre estuvo siempre con Jesús. También el Padre entregó al Hijo todas las cosas, como Potifar entregó a José toda su casa. El Padre dice que entregó a su Hijo todas las cosas y puso todo en sujeción bajo sus pies. José estuvo literalmente en el desierto de Egipto. Y en los desiertos no hay nada. En el desierto lo que hay es arena, aire caliente y soledad. Gloria a Jesús. Y Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado por Satanás. José fue tentado en casa de Potifar. La mujer de su mamá, yo no sé si José era guapo, me imagino que sí, pero era un muchachón, era un hombre joven, fuerte, gloria a Jesús. Y la mujer de Potifar puso los ojos en José
y le dijo, duerme conmigo. O sea, la tentación vino de frente, descaradamente le dijo, duerme conmigo, para hacerlo caer de la gracia de Dios y de la gracia de su amo. ¿Y qué hizo José? Lo primero que hizo José fue que no quiso. Tomó la decisión de no pecar, porque se puede tomar la decisión de decir no. Y él dijo que no. Segundo, valorizó la confianza depositada en él y honró a su amo con lealtad. Le dijo, ¿cómo es posible si este hombre ha confiado en mí? Si todo me lo ha puesto en tus manos, excepto a ti. Entonces, ¿cómo yo voy a traicionar la confianza que este hombre ha tenido en mí? Tercero, resistió a la insistencia de la mujer, porque no fue una sola vez, sino dice que ella insistía todos los días. Y cuarto, cuando por fin ella le echó mano, él escapó por su vida. Dice que salió corriendo y le dejó la ropa en las manos, porque es mejor que digan aquí corrió que aquí pecó. Y él hasta el último momento guardó su integridad. Él se guardó. Él pudo haberse justificado, mi hermano. Él pudo haber dicho que él era hombre y que la mujer se le ofreció. Aleluya. O que era joven, porque esa es una de las justificaciones preferidas para tolerar el pecado, como si el pecado tuviera clasificaciones como las películas. ¿Sabes que las películas tienen clasificaciones G, PG, PG-13, PG-14, TV Mature, R, X? Pues como si el pecado tuviera ciertas edades. Y estas justificaciones son peligrosas. Los hombres se justifican diciendo, bueno, pero es que él es hombre. Bueno, pero es que la mujer se lo ofreció y el pecado tiene sexo. O sea, los hombres pueden pecar y las mujeres no. O también decimos, bueno, pero es que es joven, el pecado tiene edad. O sea, o la salvación tiene una edad. ¿Pueden los niños y los jóvenes hacer cosas que los adultos no podemos hacer? Si los adultos no podemos hacer porque es contrario a la ley de Dios, pues yo entiendo que los jóvenes tampoco los pueden hacer. Porque no hay una edad para comenzar a no pecar. No hay una edad para empezar a guardarse para Dios. No hay una edad para volver a empezar a vivir una vida santa. Entonces somos permisivos. Hay que ser comprensivos, eso sí, de las necesidades de cada etapa de desarrollo. Podemos ser comprensivos, pero no permisivos. Y justificar ciertas conductas por el hecho del sexo o de la edad. Como son hombres, pues, no. Como son jóvenes, pues, tampoco. Dios demanda. Además, usted no sabe a qué edad va a tener que presentarse delante del Padre. Y si tiene que presentarse en su juventud. O sea, no hay una edad para comenzar a guardarse. José tenía ¿cuántos? 17 años cuando llegó a Egipto. Estaba en plena juventud. Tenía 30 años cuando llegó a casa de Faraón. Y aquí estamos hablando del principio de su vida. Cuando tendría 20 años, 21 años. Era joven y era hombre. Él pudo haberse justificado. Además, ¿quién se iba a enterar? Así se aprovechaba no solamente de la casa, sino también de la mujer, de todo lo que el amo le había confiado y que no le pertenecía. Pero él reconoció que no le pertenecía. Ni le pertenecían los bienes, ni le pertenecía la mujer. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. No podemos culpar a nadie de caer en tentación, porque no es que la tentación sea un hoyo de que tú no ves y te caes, no. Hay una decisión que hay que tomar para caer en tentación, o sea, es una caída con conocimiento. Concupiscencia quiere decir deseos de bienes terrenales o apetito desmedido de placeres deshonestos. José o no tenía deseos deshonestos, que lo dudamos porque era un muchacho puber o un joven, pero no se dejó arrastrar por ellos tampoco. Quizá la mujer trató de seducirlo, pero él no se dejó arrastrar por ellos. ¿Qué nos enseña? Que sí se puede decir no y que no tenemos justificación para pecar. Que el Padre perdona, claro que nos perdona. Pero no podemos justificarnos para hacer lo que no le agrada a Dios. José tampoco abusó de su posición en casa de Potifar
para aceptar los deseos de su mujer y disfrutar de todo lo que no era suyo. Cuando seamos puestos en lugares de eminencia, no debemos tomar ventaja de nuestros subalternos, esto es, de los que están bajo nuestra supervisión, en cualquier nivel de servicio que Dios nos permita estar. Somos siervos. No importa la posición. Las posiciones no dan integridad. Lo que da integridad es la conducta. No olvidemos cómo los hijos de Elí abusaron del privilegio que tenían por ser sacerdotes y por ser hijos del sumo sacerdote. Cómo tomaban para ellos lo que no les pertenecía de las ofrendas y cómo tomaban también las mujeres del pueblo. Job, en cambio, dijo: hasta que me muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No cedas ante las presiones. Lo que hizo esta mujer fue presionarlo para que le faltara a Dios. Presión, la presión va a venir a nuestras vidas para sacarnos de los caminos de Dios. Pero José nos enseña que se puede decir que no. José no era Dios, José era hombre. Porque a veces decimos, bueno, Jesucristo era Dios, pero José era hombre y pudo hacerlo. Y José estaba solo. José no tenía papá, José no tenía la mamá, José no tenía los hermanos, José no tenía nadie que pudiera ayudarlo, no tenía un pastor, no tenía un consejero. Era él y Dios. Su relación con Dios fue lo que lo sostuvo durante todos esos años de trabajo duro, de esclavitud y de cárcel, porque lo que le siguió fue la cárcel, porque cuando la mujer de Potifar le dijo todas las mentiras que le dijo a su esposo, pues él se indignó. Claro, se había confiado en el muchacho, ¿quién no se va a indignar? Y lo metió preso. Pero como Dios es tan sabio, Dios es tan terrible, no lo metió en cualquier cárcel, no. Lo metió en la cárcel donde estaban los presos de Faraón. Y allí Dios lo puso en gracia también con el principal de la cárcel y lo puso a cargo de todos los presos. Y allí llegaron el jefe de los coperos del rey y el jefe de los panaderos. Y ellos tuvieron dos sueños. Cada uno tuvo un sueño. Y José le interpretó los sueños del copero y del panadero. Al jefe de los panaderos le dijo que moriría, que esa era la interpretación del sueño, y de hecho murió ahorcado. Pero el jefe de los coperos volvió a ser instalado en su puesto como José se lo había dicho, pero se olvidó de José porque José le había dicho: acuérdate de mí, porque tú vas a ser reinstalado, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón y habla de mí y sácame de esta cárcel. Y pasaron 2 años y el hombre se olvidó de José. Pero Faraón tuvo un sueño entonces. ¿Recuerdan cuando, ¿cómo se llamaba el hombre este que tuvo lepra? El leproso. El general leproso, me acabo de acordar. Cuando necesitó, había en su casa una sierva hebrea que le dijo: hay un hombre, hay un profeta de Dios. Naamán el sirio fue. Naamán el sirio. Alabado sea el nombre de Jesús. Y allí estaba el jefe de los coperos cuando Faraón tuvo ese sueño y no encontró en Egipto ni sabio ni mago que se lo pudiera interpretar. Y él se acordó de José. Dijo: a rayos, si yo me olvidé de este muchacho que me pidió por favor que me acordara de él. Entonces le habló a Faraón de él. Le dijo: yo hice un mal porque yo me comprometí con él. Pero le habló a Faraón y Faraón mandó llamar a José. Y José dijo a Faraón la interpretación de los sueños. Faraón había tenido 2 sueños. Un sueño era, se lo voy a leer, gloria a Jesús, está en el capítulo 39, 47. Me perdí, mis hermanos. El sueño de Faraón se me acaba de perder. Pues ahí estaban, acá, aquí. En el 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas.
hermosas a la vista y muy gordas. Palabra de Dios. Nunca había yo oído esas dos palabras juntas en una misma oración, pero esta es palabra de Dios. Y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Palabra de Dios. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. José le dice a Faraón que no eran 2 sueños, que era uno solo, y que el significado era que iban a venir 7 años de mucha prosperidad, pero después de eso iban a venir 7 años de hambre. Y José, usado por Dios, porque Dios era el que le daba la sabiduría, pero también, mis hermanos, usando toda esa experiencia que había adquirido en esos 14 años, 13 años, porque él era de 17 años cuando lo vendieron y era de 30 años cuando llegó al palacio, así que fueron 13 años de experiencia, que miren cómo Dios, y de preparación, porque es que Dios prepara, todo el camino Dios lo estuvo preparando para esto y al final él lo entendió, que había sido una preparación para salvar a su pueblo. Entonces José aconseja al rey, le da un consejo muy sabio, le dice: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten en la provincia toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra, y el país no perecerá de hambre. O sea que le dio buenos consejos de sabia administración que había aprendido en todos esos años. Claro, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Y él no estaba hablando de él solamente estaba aconsejando a Faraón porque él era un hombre que no buscaba, iba a decir pala, pero en realidad voy a decir pala porque se me olvidó la otra palabra, pero no buscaba acomodarse él. A él quien lo acomodó todo el tiempo fue Dios, quien lo puso en las posiciones que tuvo fue Dios. Así que lo que buscaba era sinceramente contestar el sueño de Faraón. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? ¿Por qué reconoció Faraón que en José estaba el Espíritu de Dios? Porque cuando Faraón lo llama y le dice, me dijeron que tú interpretas sueños, él le dice, no, de Dios son las interpretaciones. Es Dios el que va a contestar tus dudas. Es Dios el que va a contestar tus preguntas. O sea que él no se glorificó él, sino que glorificó a Dios y antepuso a Dios. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, nosotros provocamos que aquellos que no le conocen también le glorifiquen y lo reconozcan en nosotros. Y él reconoció que Dios estaba, que el Espíritu de Dios estaba con José. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Dios lo había preparado. No hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Un muchacho que había padecido tanto, que había sufrido tanto, que estuvo en prisión, estuvo en esclavitud, que fue vendido, que había pasado desamor también de parte de sus hermanos. Fíjense que él no se llevó esas heridas y esa amargura arrastrándola toda la vida. Vemos a un José positivo, a un José proactivo, a un José haciendo lo mejor. Todo lo que le venía a la mano lo hacía lo mejor que podía. Se dejaba guiar por Dios, se dejaba dirigir por Dios. Y mire a dónde esto lo llevó.
tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Tipo de Jesucristo, a quien el Padre ha puesto sobre toda lengua, toda nación y toda rodilla se doblará delante de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios se encarga de honrar a los que le honran. José fue exaltado con la posición más alta del reino, después de Faraón. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres. Faraón le dio autoridad a José para que por su palabra gobernara Egipto. Y Cristo ejerció dominio sobre el mar y sobre todo lo creado a través de su palabra también. Muchos escuchamos hablar de José porque fue gobernador de Egipto. Y lamentablemente, algunos pretenden justificar con esto su participación activa en la política. ¿Quién llevó a José al gobierno? Dios. En todo lo que le hemos leído y todo lo que no hemos leído, porque como le dije son 14 capítulos, nunca vemos a José haciéndose campaña a sí mismo, proyectándose a sí mismo, promoviéndose a sí mismo, mucho menos una campaña política y mucho menos, gloria a Jesús, comprometiéndose con nadie a cambio de donativos. No me vaya a tomar a mal esto que le acabo de decir, ni diga, no, que Miriam dijo que no se puede meter en política. No, le estoy diciendo que José no es justificación para entrar en la política, porque José no fue político. José llegó al lugar donde llegó porque Dios lo puso en el lugar donde llegó, no porque él buscó estar en ese lugar, gloria a Jesús. Y fue con un propósito, y fue el propósito de salvar a su pueblo. Creo que me metí en aguas profundas, pero nada, salgo remando, olvídese, salgo a nado. Si vamos a hablar de José, lo que quiero decir es que si vamos a hablar de José, no nos limitemos a que José fue gobernador, pues entonces nosotros podemos entrar en política. No, si vamos a hablar de José, vamos a resaltar lo verdaderamente fascinante de la vida de José. Vamos a hablar de su integridad. Vamos a hablar de su moral, de su obediencia, de su humildad, de su corazón no rencoroso. Porque recuerden que José fue vendido por sus hermanos y al final de su vida se reencontró con sus hermanos, perdonó a sus hermanos y no les guardó rencor. Él se les tiró al cuello, los abrazó, los besó. Claro, Dios tuvo que sanar esas heridas, porque no vamos a negar que ese desprecio y el haber sido vendido a esa corta edad causó heridas en el corazón de él, pero Dios lo sanó y él pudo proveer para sus hermanos, proveer para su padre, para su casa y proveer para que en Egipto allí se formara la nación hebrea. Yo le dije que Jacob tuvo 12 hijos y curiosamente, un dato curioso, es que a pesar de que José fue tan prominente en el libro de Génesis, de las 12 tribus, en realidad quienes ocuparon el lugar prominente en la historia final de Israel fueron los hijos de Lea, que fueron la tribu de Judá, a quien Dios le dio el cetro, y la tribu de Leví, a quien Dios le dio el sacerdocio. Es así que tenemos los reyes y los sacerdotes, son hijos de Lea, la no amada. Y José, el hijo de la amada, pues fue un instrumento de Dios, pero ni siquiera los hijos de José, que fueron Neftalí y Manasés, que heredaron el lugar de su padre. José tuvo 2 herencias, por cuanto Leví no heredó tierra con sus hermanos, porque tuvo el sacerdocio. Entonces los 2 hijos de José heredaron lo que heredaría José y lo que heredaría Leví. Pero ¿usted ha escuchado hablar de la tribu de Manasés? ¿Usted ha escuchado hablar algo de la tribu de Neftalí?
¿Usted ha escuchado hablar algo de la tribu de Benjamín? Yo he escuchado cosas negativas de la tribu de Benjamín, pero en realidad las dos tribus prominentes fueron los hijos de Lea, la no amada. Mire qué cosa. Dato curioso. Vamos a leer Hebreos 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son las cosas básicas. Vamos adelante a la perfección. Este es el llamado a todos cristianos, el llamado que hizo Cristo. Sed pues perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el llamado que hace Pablo es a nosotros, porque este es el Nuevo Testamento, esta es la gracia, esta es la iglesia. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a alcanzar la perfección. Y quizá haya en este día alguien que diga, pero perfección, o sea, yo no puedo ser perfecto. Y que todavía se aferre a su imperfección para justificar su conducta, porque eso es lo que tendemos a hacer. Nos justificamos con nuestra imperfección, pero es que hay un llamado a la perfección. Y el camino a la perfección, porque dijimos que era un camino, no empieza con cosas grandes. José no comenzó en palacio. José comenzó apacentando ovejas. O sea, nadie te está pidiendo que entregues tu vida en un madero y te dejes crucificar. Eso ya lo hizo Jesucristo. Eso nosotros no lo tenemos que hacer. Él es el varón perfecto. Él es nuestro modelo. Pero nosotros estamos llamados a imitarlo y a ir creciendo hasta llegar a su estatura. Comienza con cosas sencillas. José empezó por abajo. Comienza hoy. Haz fila. No te cueles en la fila cuando tengas que hacer fila. Cuando vayas al supermercado y uses el carrito, llévalo al carril ese que pusieron para los carritos. No lo dejes en el mismo medio. Que la gente tropiece y que los carros no pueden entrar y salir de los estacionamientos. No mientas en la planilla. Ni en la planilla estatal, ni en la planilla federal, ni la del Seguro Social. Si no te corresponde un beneficio, no lo solicites. Respeta a la mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójimo. Alabado sea su nombre para siempre. Vamos a ser como José. Sé fiel, sé leal, sé honesto, sé íntegro. Gloria a Jesús. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Glorifica a Dios en todo. Reconócelo en todos tus caminos para que otros puedan ver a Dios en ti. Trabaja, esfuérzate. Gloria a Jesús. No guardes rencor. Sé humilde. Sé obediente. Si te dicen estaciónate ahí, estaciónate. Si te dicen haz esto, hazlo. No que seas cabizbajo, que seas humilde y que seas obediente. Empecemos con cosas pequeñitas en nuestro diario vivir. Miren cómo el Señor fue llevando a José a labores todavía cada vez más complejas, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Si apacentando las ovejas eres fiel, pues entonces te pondrá en la administración. Si en la administración eres fiel, pues te pondrá a cargo de otra cosa. Y si en eso eres fiel, pues entonces te pondrá en las manos tu obra, te pondrá a gobernar. Pero no querramos empezar por la gobernación si no tenemos las capacidades, si no tenemos la experiencia, si no hemos sido transformados. Esa transformación que se va dando en el proceso del camino a la perfección, que es el proceso de la santificación. Métete en ese carril y deja que Dios te vaya llevando. Olvídate de las intromisiones indebidas. No estorbes la obra que Dios quiere hacer en ti. Déjate llevar, que te pongan el jabón, que te pongan los cepillos esos que ponen en el car wash, y al final vas a salir limpiecito. Entonces Dios te va a poder usar. Entonces Dios te va a colocar donde Él quiere colocarte. Y tú me dirás que Dios puede usar gente en oposiciones, gente que no son perfectos moralmente, pero es que la posición
no da la integridad moral. Lo que da la integridad moral es la conducta. Olvídate de las posiciones. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Las posiciones las da Dios. La integridad moral te la van a dar tus obras, tu conducta, tus pensamientos, tus sentimientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a entrar en ese proceso para que entonces podamos ser útiles a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro pueblo y al mundo entero, como lo fue José, que fue de bendición no solamente al pueblo judío, sino a la nación más poderosa del mundo en su tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que en esta mañana hayamos aprendido un poco más de lo que sabíamos ayer y que este conocimiento que adquirimos hoy nos ayude a dar un pasito más, porque esto es paso a paso, un pasito más hacia el camino de la perfección. Dios te bendiga una vez más, Dios te guarde una vez más. Nos vemos el próximo viernes a esta misma hora por esta misma página y el domingo a las 6 de la tarde en el estacionamiento de la iglesia Voz como de Trompeta, donde tendremos un culto al aire libre, un culto evangelístico patrocinado por el COVID-19. Gracias a Dios, no por la pandemia, sino gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar al aire libre predicando la palabra del Señor. Nos vemos el próximo viernes. Dios te bendiga.